Buenas, soy Javier Arnaz y quiero darte la bienvenida a la 10ª lección del curso de la práctica de posturas individuales del Tai Chi del estilo Yang. 10 lecciones ya. En el vídeo de hoy vamos a dejar de lado los puños que habíamos estado viendo en los movimientos anteriores y vamos a volver a las palmas, pero en este caso vamos a trabajar la palma pero expresando la energía más desde el antebrazo. Ya sé que a estas alturas no debería seguir diciéndote esto, pero insisto, recuerda que existen diferentes maneras de realizar estos movimientos. Lo que estamos trabajando aquí es buscar las expresiones más simples para trabajar algunos principios básicos concretos, en los que podamos ver cómo se expresa el movimiento saliendo desde las piernas, dirigiéndose por la cintura y expresándose a través de los brazos. Antes de empezar con el movimiento, vamos a ver unos detalles técnicos que son importantes. Durante el trabajo de este ejercicio con los brazos vamos a realizar dos tiempos. Un primer tiempo va a ser una acomodación de la estructura para alinearse con la dirección en la que queremos trabajar y un segundo tiempo en el que expresaremos claramente esa técnica. Es algo muy parecido a lo que habíamos hecho en el movimiento anterior de dos vientos perforan los oídos, pero ahora lo vamos a hacer en ángulos completamente diferentes. El punto de partida del ejercicio es como sostener una bola. Lo que tenemos que hacer es relajar nuestros hombros, nuestros codos, para permitir que las manos que están mirando ahora hacia los lados se relajen y cambien y empiecen a mirar hacia el frente. El movimiento de acariciar la crin del caballo se va a expresar desde la extensión de nuestro dedo índice, no desde el movimiento de nuestro pulgar. Para ello, desde la posición de agarrar la bola, relajaremos los brazos utilizando un punto en el centro del antebrazo como si fuese el punto sobre el que pivota. Relajamos los hombros, dejamos caer los codos y las manos ya van a estar alineadas. Y desde aquí la mano de abajo sube y la de arriba baja. Volveremos a coger la bola, relajamos los codos y desde ahí extendemos. La mano que está arriba va a ser la mano que va a agarrar la cola por arriba y la mano que está abajo va a ser la que le va a sostener desde abajo. Relajamos los codos y desde ahí extendemos. Puedes practicar este ejercicio para los brazos hasta que te encuentres realmente cómodo con la técnica antes de incluirle las piernas. Aunque este ejercicio se realiza siempre en un paso de arco, en esta serie de movimientos vamos a practicarlo en una posición de caballo. El punto de partida es sosteniendo la bola en el medio. Como habíamos hecho en la explicación anterior, tenemos que relajar los hombros, dejar caer los codos y estirar desde el dedo índice a la vez que cambiamos el peso. Cuando estamos en este lado, relajaremos las manos a la vez que soltamos la cintura para volver a coger la bola en la posición invertida a la que teníamos antes. La mitad del peso va a ser para hacer la relajación de los hombros y los codos. Y la otra mitad del cambio de peso va a ser para extendernos con la posición de acariciar la crin del caballo. Relajo la cintura agarrando la bola de nuevo. Busco el centro del peso, el Tai Yin, a la vez que relajo las manos y desde ahí extiendo cambiando al otro lado. Relajo hombros ingles, encuentro el Tai Yin, el centro de la posición y ahora ya con la sensación de salir con el índice, cambio el peso hacia el otro lado. Una vez más, agarro la bola, relajo hombros, encuentro el Tai Yin y desde aquí cambio al otro lado. Queremos evitar que cuando agarro la bola y me voy hacia el otro lado, dejar mi mano atrás, de manera que ahora sea el pulgar el que manda, como si estuviésemos haciendo auto-stop. Lo que quiero hacer es realmente ser claro en esta idea de relajar para que en la segunda mitad del movimiento sea el índice el que manda al extenderse. Como en este ejercicio estamos alternando los dos lados, tenemos que hacer 10 pares de movimientos. Ahora vamos a hacerlo juntos, pero antes, como siempre, quiero agradecer a todos los que estáis siguiendo este curso, a todos los que le dais al like y me escribís en los comentarios, a todos los que lo compartís, a los que me dais apoyo por PayPal y apoyo por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer esto sin el apoyo de todos vosotros. Y ahora ya, no lo demoramos más, vamos a ponernos a trabajar.
Une este movimiento a la secuencia y practícalo todo junto. Recuerda que lo ideal sería hacer 10 repeticiones de cada uno de los movimientos, pero si es necesario puedes reducir el número de repeticiones para asegurarte que practiques y no dejes un día porque dé pereza porque no nos da tiempo suficiente. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, recuerda darle al like y nos vemos en la siguiente lección.